todas, óptica geométrica, julio 2017, las de BAO de Valencia. Nos dice el problema. Se utiliza una lente delgada para proyectar sobre una pantalla la imagen de un objeto. Esta lente se sitúa entre el objeto y la pantalla. La distancia entre el objeto y la imagen es de 6 metros y se pretende que ésta sea virtual, invertida y 3 veces mayor que el objeto. Apartado A. Realiza un trazado de rayos donde se señale la posición de los 3 elementos y el tamaño tanto del objeto como de la imagen. ¿Qué tipo de lente debe usarse? Apartado B. Calcula la distancia focal y la posición de la lente respecto a la pantalla. En el apartado A nos piden el trazado de los rayos y qué tipo de lente debe usarse. Fijaos, si nos dicen que debe de proyectarse o que se proyecta en una pantalla, significa que es real. Y si es real, la lente tiene que ser convergente. Porque en las lentes divergentes siempre teníamos, en las lentes divergentes, la misma imagen, que era virtual, derecha y menor. Pero siempre era virtual en las lentes divergentes. Luego no puede ser una lente divergente. Es una lente convergente, que su representación simbólica la tenemos aquí. ¿Vale? Luego, también sabemos, como acabamos de ver en la simulación, en la aplicación que hemos visto de lentes, que cuando el objeto lo situamos muy alejado del foco objeto, la imagen que tenemos será real, invertida y muy pequeña y menor que el objeto. Y a medida que nos vamos acercando al foco, va haciéndose cada vez mayor. En el momento que estamos a 2 veces la distancia focal, el tamaño de la imagen, que aquella no es, será del mismo tamaño, será real, invertida y del mismo tamaño. Y entre 2 veces el foco y el foco, la imagen va a ser real, invertida y mayor. Estamos en ese caso, vamos a situar el objeto entre 2 veces el foco y el foco, que nos va a salir de las características que nos dice. Vale, ¿cómo hacemos la representación? Bueno, dibujamos los 3 rayos característicos. Este rayo de color rojo es el que es paralelo al eje óptico y después pasa por el foco imagen, ¿vale? Y sigue su trayectoria, se ha refractado en la lente de esta manera, pasando por el foco imagen. El rayo de color verde pasa por el centro óptico, esto sería el centro óptico, y no se desvía, sigue su trayectoria, no va a desviar su trayectoria. Y el rayo de color negro pasa por el foco objeto y luego se refracta y se desvía a partir de la lente, de manera que el rayo es paralelo al eje óptico. Esos 3 rayos, intersectan en un punto donde se localiza la imagen y podemos saber la distancia de la imagen al centro óptico y el tamaño de la imagen. Ahí estaría la pantalla, ¿vale? Ahora vamos con el apartado B. Bueno, nos dan los siguientes datos. Nos dicen que la distancia entre el objeto y la imagen es de 6 metros, ¿vale? Entre el objeto y la imagen, prima, de ahí a ahí hay 6 metros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que como la S es negativa, ya que está a la izquierda de la lente, recordad, la izquierda de la lente son distancias negativas, a la derecha positiva, significa que S es negativa. Luego, si nosotros pusiéramos que en valor absoluto S más S', esto más de ahí a ahí son 6 metros. Pero como la S es negativa, tenemos que ponerle, como para hacerla positiva, sería menos S más S', eso ha de tener un valor de 6 metros. Imaginaos que la S fuera menos 2 centímetros, tendríamos que poner menos 2 para hacerla positiva, ¿vale? Yo creo que más o menos sí que lo debéis de tener claro eso. Es decir, menos S más S' son 6 metros. Y luego nos dicen que la imagen es real, invertida y 3 veces mayor que el objeto. Nos están dando el aumento lateral. Podemos poner como beta o A sub L. Nos dicen que es 3 veces mayor, pero nos dicen que la imagen es invertida. Es como si tuviéramos esta representación. Esta es la I y esta es la I', la imagen, este es el objeto, y esta es 3 veces mayor, pero invertida. Eso significa que beta es menos 3. Es 3 veces más grande, pero invertida. Luego, cuando nosotros lo hacemos I' partido I, que es el aumento lateral, beta, nos va a salir un menos, porque una es positiva, la I es positiva, miradla, está arriba del eje X, del eje óptico, eso son distancias positivas, y la I' está allá, es negativa. Luego de aquí nos va a salir un menos, por eso ponemos menos 3, aunque nos digan que el aumento es 3. Realmente 3 en módulo, pero es un menos 3. Luego tenemos que beta es I' partido I, y eso tiene que ser menos 3. Pero beta, el aumento lateral, también es S' partido S. Luego, eso también es menos 3. Y aquí podemos decir
que S' será, la S la pasamos multiplicando, menos 3S. Y ahora, utilizando que S' es menos 3S y que menos S más S' es igual a 6, podremos ir desarrollando el problema. Luego tenemos que menos S más S' es 6 y S' es igual a menos 3S. Ponemos donde ponga en esta primera ecuación S' menos 3S y tendremos menos S menos 3S ha de ser igual a 6. Con lo que menos S menos 3S son menos 4 veces S, ha de ser igual a 6, con lo que S es igual a menos 6 cuartos, que eso sería menos 1,5. Menos 1,5 metros. Ya tenemos el valor de S y el valor de S' también lo podemos despejar de aquí. S' será igual a menos 3 veces menos 1,5, que eso será 4,5 positivo. 4,5 metros. Sería el valor de S'. Es decir, esta S sí que es verdad, nos sale negativa, menos 1,5, y esta S' nos sale positiva, ya que tiene que ser positiva, está a la derecha de la lente, y es 4,5. Si sumamos las dos, en valor absoluto, en módulo, 1,5 más 4,5, nos salen 6 metros. Bueno, no lo he dicho antes, pero el apartado B nos pediría la distancia focal, F o F', mirad que va a ser la misma, una es negativa y la otra es positiva, y luego nos pedían que dijéramos cuál era la posición de la lente respecto de la pantalla. Es lo que hemos puesto aquí como S', que ya lo hemos calculado, lo he puesto ahí, 4,5 metros. ¿Vale? Vamos a calcular ahora la distancia focal, o imagen, o la distancia focal objeto, es la misma pero cambia de signo. Como siempre aplicaremos la ecuación de Gauss para lentes delgadas, que nos dice que 1 partido S' menos 1 partido S es igual a 1 partido F'. De ahí vamos a despejar F'. Bueno, de momento 1 partido F' será igual a, hacemos mínimo como múltiplo, S' por S, S' por S entre S', a S por 1, S, menos S' por S, entre S a S' por 1, menos S'. ¿Vale? Luego, de aquí, podemos, si queremos saber F', le damos la vuelta a lo que es la fracción y tendríamos que F' será igual a S' por S partido S menos S'. Con lo que tendremos que F' será igual a, todo eso ya lo sabemos, S', lo tenemos allá, eran 4,5 por el valor de S, que era menos 1,5 partido S menos S' será 1,5 menos 4,5. ¿Vale? Esto lo miramos en la calculadora, no la tengo a mano, ahora lo pondré y ya tendríamos que calcular el valor de F'. Luego calcularemos el valor de F, que simplemente si F' nos va a salir seguro positivo, pues F, ponemos aquí negativo, el mismo número, ¿vale? Ya que tenemos la misma distancia, la misma longitud, pero esta distancia es negativa y F' es positiva. Ahora lo hacemos. Bueno, lo he puesto así. Aquí nos sale F', el valor de la distancia focal-imagen, 1,125 metros, y F será la misma distancia, pero negativa, menos 1,125 metros. ¿Vale? Que era todo lo que nos pedía el problema. Espero que lo hayáis entendido. Nos vemos en los siguientes problemas.